Lo di todo por ella, y cuando se graduó me dejó. Hola, me llamo Manuel. No soy un escritor ni alguien acostumbrado a contar su vida en Internet, pero sentí la necesidad de compartir mi historia porque creo que más de uno puede verse reflejado en lo que viví. No escribo para dar lástima, ni mucho menos para buscar aplausos. Lo hago porque sé lo que se siente darlo todo por alguien, incluso más de lo que uno tiene, y que al final esa persona decida dejarte como si fueras un estorbo. Cuando miro atrás, me sorprende darme cuenta de cuánto fui capaz de sacrificar por amor. Yo era un joven común, trabajador, con sueños propios, pero me enamoré profundamente de una mujer llamada Laura. Desde el primer momento en que la vi, pensé que ella era la persona con la que compartiría el resto de mi vida. Me llenaba de ilusión imaginar un futuro juntos, con proyectos, metas y hasta una familia. Recuerdo que en nuestras primeras conversaciones, ella me confesó que su gran sueño era estudiar una carrera universitaria. Me habló con tanto entusiasmo de sus metas que yo sentí que debía hacer todo lo posible para apoyarla. En mi mente, lo veía como una inversión en nuestro futuro. Si ella lograba superarse, los dos ganaríamos. Yo trabajaría duro, ella estudiaría, y juntos alcanzaríamos lo que tanto anhelábamos. Quizás sonará ingenuo, pero yo creía que así funcionaba el amor, darlo todo, incluso cuando implica renunciar a ciertas cosas. Por eso, no dudé en sacrificar mis propios planes para ayudarla a cumplir los suyos. Lo que no sabía en ese momento, era que ese camino de entrega me llevaría a una de las decepciones más grandes de mi vida. Lo que están a punto de leer no es solo una historia de desamor, sino también una lección de vida. Porque aunque en su momento sentí que había perdido todo, con el tiempo descubrí que también había ganado algo invaluable, la fuerza para levantarme y construir mi propio destino. El sacrificio. Desde que conocí a Laura, sentí que mi vida había cambiado. Ella no solo me gustaba por su belleza, sino por la pasión con la que hablaba de sus sueños. Me decía que quería ser la primera de su familia en obtener un título universitario, que anhelaba tener una carrera estable y un futuro mejor. Cada vez que hablaba de eso, sus ojos brillaban, y yo me convencía más de que debía hacer todo lo posible para ayudarla. Yo, en cambio, venía de una familia humilde. Había terminado el bachillerato con mucho esfuerzo, pero no tenía recursos suficientes para entrar a la universidad de inmediato. Mis planes eran trabajar un tiempo, ahorrar y luego estudiar. Sin embargo, todo eso quedó en pausa cuando Laura apareció en mi vida. Mi mente se llenó de una sola idea, apoyarla a ella primero, porque creía que después vendría mi turno. Recuerdo claramente mis primeros meses trabajando. Entraba temprano en una tienda de repuestos y en la tarde hacía algunos trabajos extras cargando mercancías. El cansancio era brutal, pero me reconfortaba pensar que cada peso ganado se convertiría en la matrícula de Laura, en sus libros, en su transporte. Cada vez que le entregaba dinero, ella sonreía y me abrazaba, y con eso yo sentía que todo valía la pena. Mis amigos me decían que estaba loco, que estaba entregando demasiado, que no debía cargar con una responsabilidad que no me correspondía. Pero yo no lo veía así. Para mí, Laura y yo éramos un equipo, y lo que hacía por ella era también para nuestro futuro. Hoy por ti, mañana por mí, me repetía constantemente, como un mantra que me ayudaba a justificar cada sacrificio. No era fácil. Muchas noches me acostaba sin cenar para que alcanzara el dinero. Otras veces tenía que elegir entre comprarme unos zapatos nuevos o pagarle un libro a ella, y siempre terminaba eligiéndola. Incluso recuerdo una ocasión en la que tenía fiebre y debía ir al médico, pero no lo hice porque ese mismo día ella tenía que pagar un examen importante. Preferí aguantarme el malestar antes que verla decepcionada. Lo más duro era ver cómo mi propia vida quedaba en pausa. Mis compañeros de escuela ya estaban iniciando carreras y yo seguía atrapado en un trabajo que apenas me daba para sobrevivir. Pero cuando pensaba en Laura, todo tenía sentido. Ella era mi motivación, mi razón para levantarme cada mañana. Con el tiempo, yo mismo empecé a sentir orgullo de los logros que ella obtenía. Cuando pasaba una materia difícil, cuando me mostraba sus notas, yo lo celebraba como si fueran mías. Sentía que su éxito era también mi éxito. Y en mi corazón, estaba convencido de que todo ese esfuerzo un día regresaría multiplicado, porque cuando ella se graduara, empezaríamos a construir juntos la vida que tanto soñábamos. Lo que no sabía entonces era que, mientras yo invertía todo lo que tenía en ella, Laura no veía lo mismo en mí. Mientras yo me sacrificaba por nuestro supuesto futuro, ella ya pensaba en un camino donde yo no estaba incluido. El distanciamiento. Al principio todo parecía marchar bien. Yo seguía trabajando duro y Laura seguía estudiando.
Me sentía orgulloso de ella, y aunque me cansaba hasta los huesos, bastaba con escucharla hablar de sus clases para sentir que valía la pena. Sin embargo, poco a poco, empecé a notar señales que, en ese momento, preferí ignorar. Al inicio, siempre encontraba tiempo para escribirme un mensaje en medio de su jornada, un te extraño, un gracias por lo que haces por mí o simplemente un buenas noches. Pero con los meses, esos mensajes se volvieron escasos. Cuando le preguntaba, me respondía con frases cortas como, estoy cansada, estoy estudiando o hoy no puedo hablar. Yo trataba de entenderla, porque sabía que la universidad demandaba mucho esfuerzo, pero en el fondo algo me decía que había más que simple cansancio. Las llamadas también se hicieron menos frecuentes. Antes hablábamos largas horas, soñando despiertos con un futuro juntos. Ahora, cuando lograba escuchar su voz, la notaba distraída, como si estuviera en otro lugar. Incluso a veces me daba la impresión de que respondía por compromiso, no porque realmente quisiera hablar conmigo. Recuerdo una ocasión en la que la esperé afuera de la universidad para sorprenderla y llevarla a cenar. Llevaba días sintiéndome apartado y quería recordarle que yo seguía ahí, apoyándola. Cuando salió y me vio, no mostró alegría, sino incomodidad. Me dijo que tenía que estudiar con sus compañeros y que no podía quedarse. Fue la primera vez que me sentí fuera de lugar en su vida. Yo buscaba excusas para justificar su actitud. Pensaba, es normal, está estresada, o quizá no quiere que le robe tiempo de estudio. Me aferraba a esa idea porque no quería aceptar lo que en el fondo empezaba a sospechar, que ya no era su prioridad. Con el tiempo, también comenzaron las discusiones. Yo le pedía un poco de tiempo para compartir y ella reaccionaba con molestia, como si lo que yo pedía fuera una carga. Me decía frases como, tú no entiendes lo difícil que es esto o si de verdad me amaras, me apoyarías sin reclamar. Y yo terminaba sintiéndome culpable, como si exigir un poco de atención fuera un error. Lo más duro fue cuando empecé a notar cambios en su manera de arreglarse. No me malinterpreten, siempre fue una mujer atractiva, pero de repente dedicaba más tiempo a su apariencia que antes. Se compraba ropa nueva, se maquillaba distinto, y aunque al principio pensé que era parte de su nueva etapa universitaria, con el tiempo me di cuenta de que esas cosas ya no eran para mí. Recuerdo que un día le dije, te noto distinta, ya casi no hablamos como antes. Ella me respondió con frialdad. Es que estás exagerando. Yo no puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Tengo otras cosas que hacer. Esa respuesta me dolió como un golpe en el estómago. Yo, que había puesto mi vida en pausa por ella, ahora parecía convertirme en un estorbo en medio de la suya. Esa distancia fue creciendo poco a poco, casi sin que me diera cuenta. Dejamos de salir, dejé de ser parte de sus planes, y lo que antes era complicidad se convirtió en indiferencia. Yo me aferraba a la idea de que era solo una etapa difícil, que pronto pasaría, pero en el fondo ya lo sabía, algo se estaba rompiendo, y yo no podía hacer nada para detenerlo. La traición. Llegó el día que yo había estado esperando durante años, la graduación de Laura. Para mí no era solo su logro, era nuestro triunfo. Sentía que todo el sacrificio, las noches sin dormir, el dinero que dejé de usar en mí mismo y las oportunidades que pospuse tenían por fin sentido. Me levanté temprano ese día con una emoción que hacía tiempo no sentía. Fui a recoger el vestido que le había comprado a crédito, porque quería que se viera como una reina en ese momento tan especial. También hablé con su familia para organizarle una pequeña celebración en casa. Yo no tenía mucho, pero me esforcé por hacer que esa noche fuera inolvidable. Cuando la vi con su toga y birrete, no pude evitar llorar. Era como ver materializado todo lo que había soñado para ella. La abracé con orgullo, y por un instante pensé que todo lo que habíamos pasado juntos nos había unido más. Pero esa ilusión duró muy poco. Durante la celebración, noté que estaba rara. Sonreía, pero no conmigo. Estaba distante, como si estuviera en otro mundo. Pensé que quizá estaba cansada, pero al final de la noche, cuando todos se habían ido, me pidió que habláramos. Manuel, hay algo que debo decirte, dijo, sin mirarme a los ojos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Su tono era frío, distante, y en ese momento supe que nada bueno saldría de sus labios. Te agradezco todo lo que hiciste por mí, de verdad, pero no puedo seguir contigo. Yo ya no te amo. Esas palabras me dejaron en shock. No entendía nada. Balbuceé, tratando de buscar una explicación. Como que no me amas, Laura, todo esto lo hice por ti,
Por nosotros, todo lo que eres ahora, lo construimos juntos. Ella bajó la mirada y, sin un atisbo de culpa, continuó. Yo nunca te vi como el hombre con quien quería formar una vida. Siempre supe que lo nuestro tenía fecha de caducidad. Lo siento, pero conocí a alguien más y quiero estar con esa persona. Sentí que el mundo se me derrumbaba encima. No podía creer lo que escuchaba. Todo lo que había imaginado, todos mis planes, todo lo que había entregado, se desmoronaba en un solo instante. Intenté buscar respuestas, aferrarme a cualquier cosa que me hiciera entender. ¿Y todos estos años, todo lo que hicimos juntos, de qué sirvió entonces? Ella me miró con frialdad y respondió. Me ayudaste a llegar hasta aquí, pero necesito a alguien que esté a mi altura ahora. Tú hiciste lo tuyo, y yo te lo agradezco. Pero mi vida sigue por otro camino. Esa frase me mató por dentro. Sentí que no solo me estaba dejando, sino que me estaba reduciendo a un simple peldaño, un escalón en su vida que ya había decidido dejar atrás. Esa noche no dormí. El dolor era insoportable. Tenía la sensación de haber sido usado, manipulado y descartado como si no valiera nada. Lo peor no era la traición en sí, sino la cruda realidad de que ella nunca me había amado de la forma en que yo la amé a ella. Al día siguiente, mientras todos compartían fotos de la graduación y la felicitaban, yo estaba encerrado en mi habitación, con un nudo en la garganta y lágrimas que no dejaban de caer. El sacrificio de años, las ilusiones, los sueños compartidos, todo había terminado con una frase, ya no te amo. Y ahí lo entendí, mi peor error no había sido amar, sino haber dejado de amarme a mí mismo para entregárselo todo a alguien que jamás lo valoró. La caída. Después de aquella noche, mi vida cambió radicalmente. Sentía como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran pisoteado delante de mí. La traición de Laura no solo me quitó a la mujer que amaba, sino también el sentido de todo lo que había hecho durante años. De repente, me encontré vacío, sin rumbo, como si todo mi sacrificio hubiera sido en vano. Los primeros días fueron insoportables. No podía dormir, y cuando lograba cerrar los ojos, la veía con su toga y birrete, sonriendo, pero no para mí. Las palabras ya no te amo retumbaban en mi cabeza una y otra vez, como un eco cruel que no me dejaba respirar. Me levantaba en medio de la noche empapado en sudor, con la sensación de que todo había sido una pesadilla, pero al abrir los ojos la realidad era todavía peor. Mi rutina se volvió un infierno. Dejé de comer bien, adelgacé varios kilos y mi aspecto físico se deterioró. Mis compañeros de trabajo notaban que algo andaba mal, pero yo no quería hablar con nadie. Me encerraba en mí mismo, en ese dolor silencioso que parecía no tener fin. El peor momento era al llegar a casa. El silencio me aplastaba. Miraba las paredes, las facturas, los recibos de las matrículas y los libros que había comprado para Laura, y no podía evitar sentir rabia. Había invertido todo en alguien que ni siquiera me veía como un compañero de vida. Me preguntaba una y otra vez, ¿de qué sirvió todo esto? ¿Por qué me ilusioné tanto? ¿Por qué no me di cuenta antes? Hubo días en los que ni siquiera quería salir de la cama. Sentía que el mundo seguía avanzando y yo me había quedado atrapado en un túnel oscuro del que no sabía cómo salir. Perdí amistades porque dejé de contestar mensajes. Mi familia trataba de animarme, pero yo estaba ciego y sordo ante cualquier intento de apoyo. La depresión me consumía poco a poco. Y lo más doloroso era cuando, de vez en cuando, me llegaban rumores de Laura. Me enteraba de que estaba feliz, disfrutando de su nueva vida, viajando, compartiendo fotos con su nueva pareja, mientras yo apenas tenía fuerzas para levantarme de la cama. Esa comparación me hundía todavía más. Era como si la vida me estuviera castigando dos veces, primero al perderla, y después al ver que ella parecía estar mejor sin mí. Llegué a cuestionar mi valor como persona. Pensaba, si después de darlo todo, me dejaron, ¿qué más puedo ofrecer? ¿Qué sentido tiene seguir esforzándome? Esa sensación de inutilidad era desgarradora. Empecé a sentir que todo lo que hacía carecía de propósito. Hubo noches en las que me senté en el borde de la cama, con la mirada fija en el vacío, pensando si de verdad valía la pena seguir viviendo. No voy a mentir, estuve al borde de rendirme. Sentía que mi historia había terminado en fracaso y que ya no tenía fuerzas para empezar de nuevo. Pero algo, muy dentro de mí, se negaba a desaparecer. Una pequeña voz me decía, Manuel, si fuiste capaz de dar tanto por alguien más, también puedes darlo por ti. No puedes dejar que esto sea el final. Al principio esa voz era débil, casi inaudible, pero con el tiempo comenzó a hacerse más fuerte.
Esa fue la semilla que empezó a cambiar mi destino. Aunque aún estaba roto, entendí que debía dejar de pensar en lo que había perdido y comenzar a pensar en lo que podía construir. Pero antes de llegar a esa transformación, tuve que pasar por la etapa más oscura de mi vida, una etapa que me enseñó lo frágil que puede ser el corazón humano, y también lo fuerte que puede llegar a ser cuando se decide levantar. La superación. Después de meses de sentirme atrapado en la oscuridad, empecé a darme cuenta de algo importante: Laura ya no estaba, y por más que me doliera, nada de lo que hiciera iba a cambiar eso. Ella había tomado su camino, y yo me había quedado en ruinas. Podía seguir llorando por lo perdido, o podía intentar construir algo nuevo con lo poco que me quedaba. Esa fue la primera chispa de esperanza que encendió mi interior. La transición no fue fácil. Al principio, apenas tenía motivación. Mi cuerpo y mi mente estaban agotados, pero decidí empezar con pequeños pasos. Comencé por recuperar rutinas sencillas: levantarme temprano, ordenar mi habitación, alimentarme mejor. Parecen cosas insignificantes, pero cada una me devolvía un poco de control sobre mi vida, un control que había perdido durante la relación. Luego, tomé una decisión que cambió mi destino: invertir en mí mismo. Con los pocos ahorros que aún tenía, me inscribí en un curso nocturno de contabilidad. No fue sencillo, porque trabajaba durante el día y llegaba agotado a las clases, pero había una diferencia enorme: esta vez lo hacía por mí. Cada página que leía, cada examen que aprobaba, sentía que estaba reparando las grietas de mi corazón y construyendo un futuro que, por primera vez, dependía solo de mí. No voy a mentir, hubo momentos en los que las dudas me asaltaban. Recordaba el pasado y me preguntaba si de verdad valía la pena intentarlo. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba el sacrificio que había hecho por Laura. Si había tenido la fuerza para trabajar día y noche por alguien más, ¿cómo no iba a tenerla para hacerlo por mí mismo? Esa idea me empujaba hacia adelante, como un motor invisible que me negaba a dejarme caer otra vez. Con el tiempo, mis esfuerzos comenzaron a dar frutos. Aprobé todos los cursos y logré entrar finalmente a la universidad, algo que había dejado en pausa por años. Al principio fue duro, me sentía mayor que algunos compañeros, y había momentos en los que la inseguridad me decía que ya era tarde. Pero cada clase que completaba era una victoria personal, una prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Mientras estudiaba, también comencé a ascender en el trabajo. Mis jefes notaron mi disciplina y responsabilidad, y poco a poco me fueron dando más responsabilidades. Con el tiempo, pasé de ser un empleado más a manejar mi propio equipo. Esa confianza depositada en mí me hizo recuperar algo que había perdido hacía mucho: la fe en mis capacidades. Pasaron los años y logré graduarme con honores. Ese día, al ponerme la toga y el birrete, me miré al espejo y no pude contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo. Lo había logrado. Sin depender de nadie, sin que nadie me sostuviera. Era mi esfuerzo, mi sudor, mi lucha. Con los conocimientos adquiridos, decidí emprender. Empecé con un pequeño negocio de asesorías y, contra todo pronóstico, funcionó. No fue fácil, hubo tropiezos, pero con disciplina y constancia logré convertirlo en una empresa estable. Pasé de no tener nada, de sentirme vacío y usado, a ser un hombre independiente, con un proyecto de vida sólido. Y como suele pasar, la vida da vueltas. Años después, Laura intentó contactarme. Me buscó con excusas, diciendo que quería saber de mí. Para entonces, yo ya había sanado mis heridas. No sentí odio, tampoco deseo de venganza. Lo único que sentí fue indiferencia. Sonreí al darme cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Ella había quedado en mi pasado, y yo había aprendido a valorarme. Ese fue mi verdadero triunfo. No fue la graduación, ni el negocio, ni el dinero. Fue haberme levantado de la nada, haberme reconstruido después de ser destruido. Entendí que mi valor no dependía de lo que alguien más pensara de mí, sino de lo que yo decidiera hacer con mi vida. Hoy, cuando miro atrás, no siento rencor. Siento gratitud. Porque si Laura no me hubiera traicionado, quizá nunca habría descubierto la fuerza que tenía dentro. La herida me dolió, sí, pero también me obligó a convertirme en alguien más fuerte, más sabio y más libre. Hoy, después de todo lo vivido, puedo decir con certeza que aquella etapa de mi vida fue una de las pruebas más duras, pero también una de las más necesarias. Porque cuando alguien te traiciona, no solo te rompe el corazón, también te obliga a mirarte al espejo y preguntarte quién eres realmente y qué tanto valor te das a ti mismo. Yo pasé años creyendo que mi propósito estaba en entregarlo todo por otra persona.
Me convencí de que el amor era sacrificio absoluto, incluso si eso significaba dejar mis propios sueños en pausa. Pero aprendí de la manera más dolorosa que, si no te amas y no te valoras primero, nadie más lo hará por ti. El error más grande que cometí no fue haber amado, ni haber apoyado a Laura en sus estudios. Amar nunca será un error. El verdadero error fue haberme olvidado de mí mismo en el proceso. Porque cuando dejas de invertir en tu propio futuro, cuando pones tu vida en manos de alguien más, te vuelves vulnerable a que esa persona decida que vales y hasta dónde puedes llegar. La traición me destrozó, sí, pero también me enseñó algo que jamás olvidaré: todo el esfuerzo que eres capaz de dar por alguien más, también lo puedes dar por ti mismo, y el resultado siempre será más justo, más duradero y más satisfactorio. Porque cuando trabajas en ti, no hay traición que pueda arrebatarte lo logrado. Hoy entiendo que las decepciones son maestros disfrazados. Laura me enseñó, con su indiferencia y frialdad, a no volver a entregarme de manera ciega. Me enseñó que mi felicidad no puede depender de otra persona, sino de lo que yo construya con mis manos y mi esfuerzo. A todos los que escuchan mi historia, quiero dejarles este mensaje: no se olviden de ustedes mismos. No pospongan sus sueños por nadie. El amor verdadero nunca exige que te pierdas para que el otro brille. El amor sano se construye entre dos, no a costa de uno solo. Si estás pasando por una decepción similar, si sientes que alguien te usó o te dejó después de todo lo que diste, quiero que sepas algo: ese dolor puede ser el inicio de tu transformación. Puede ser el impulso que te lleve a levantarte y a descubrir que dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Yo lo viví en carne propia. Pasé de estar en lo más bajo, pensando que no tenía sentido seguir, a construir una vida plena, estable y llena de orgullo personal. Y no lo logré por milagro, sino porque un día decidí que merecía darme a mí mismo la misma energía que alguna vez regalé sin medida. Por eso, si algún día alguien te deja después de todo lo que diste, no lo veas como el final de tu historia. Velo como el inicio de una mucho más grande, donde tú eres el protagonista. Porque al final, la persona más importante a la que nunca debes traicionar, eres tú mismo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.